En el vasto tapiz de la historia humana, pocas figuras han capturado la imaginación y el temor como la imagen del anticristo. Este ser enigmático, envuelto en sombras y misterio, ha sido objeto de innumerables especulaciones, profecías y leyendas. Desde los primeros días del cristianismo, la idea de un ser, un ente, un adversario supremo que se opondrá a Cristo en los últimos tiempos, ha fascinado y aterrorizado a creyentes y estudiosos por igual. La figura del anticristo no solo aparece en los textos sagrados, sino que también ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos en diversas culturas y contextos históricos. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo mientras tratamos de escudriñar las raíces históricas y las referencias proféticas que han dado forma a la figura del anticristo. Exploraremos cómo esa entidad ha sido vista como un símbolo del mal absoluto, un presagio del apocalipsis y una advertencia sobre los peligros del poder y la corrupción. Yo soy Javier Garavito y en nuestro episodio de hoy estamos hablando del anticristo, ese ser enigmático, envuelto en sombras y misterio, objeto de innumerables especulaciones, profecías y leyendas. Desde las primeras menciones en las escrituras bíblicas hasta sus representaciones en la cultura popular moderna, el anticristo sigue siendo un enigma que desafía nuestra comprensión y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y el destino de la humanidad. La primera mención del anticristo se encuentra en los textos bíblicos del Nuevo Testamento. En las epístolas del apóstol Juan se habla de muchos anticristos que ya están en el mundo. Sin embargo, es en el Apocalipsis de Juan donde la figura del anticristo toma una forma más definida y misteriosa. Aquí se describe a una bestia que surge del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, simbolizando un poder maligno que se opondrá a Cristo en los últimos días. El concepto del anticristo no se limita solo a los textos cristianos. En la literatura apocalíptica judía, especialmente en los escritos del período intertestamentario, encontramos figuras similares que representan el mal y la oposición a Dios. Estos textos, aunque no mencionan explícitamente al anticristo, establecen un marco de referencia para entender la lucha entre el bien y el mal que se desarrolla en el Apocalipsis. A lo largo de los siglos, los teólogos y estudiosos han debatido sobre la identidad y el papel del anticristo. Algunos lo ven como una figura literal, un individuo específico que aparecerá en los últimos tiempos. Otros interpretan al anticristo de manera simbólica, como una representación de las fuerzas del mal que operan en el mundo. Esta dualidad en la interpretación ha permitido que la figura del anticristo se adapte y evolucione con el tiempo. En la Edad Media, por ejemplo, la figura del anticristo se entrelazó con las creencias apocalípticas que dominaban el pensamiento europeo. Los teólogos medievales como San Agustín o Santo Tomás de Aquino debatieron ampliamente sobre la naturaleza y el momento de la llegada del anticristo. En este periodo surgieron numerosas leyendas sobre su nacimiento y ascenso al poder. Se decía que nacería de una mujer judía en Babilonia y que sería criado en secreto hasta su revelación al mundo. En resumen, los orígenes y las primeras referencias del anticristo son complejos y multifacéticos, desde sus raíces en los textos bíblicos hasta su evolución a través de la historia. El anticristo ha sido una figura que desafía nuestra comprensión y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la lucha entre el bien y el mal. Las leyendas medievales sobre el anticristo eran ricas en detalles y simbolismo. Se creía que el anticristo sería un maestro del engaño, capaz de realizar milagros y prodigios para ganar seguidores. Su reinado sería una época de gran tribulación, marcada por guerras, pestilencias y desastres naturales. Los relatos de la época describen cómo el anticristo se presentaría como un salvador, solo para revelar su verdadera naturaleza maligna en el momento culminante de su poder. La literatura y el arte medieval también reflejaron estas creencias. En los frescos de las iglesias y en los manuscritos iluminados
El anticristo era representado como una figura demoníaca, a menudo con características bestiales. Estas representaciones servían como advertencias visuales sobre los peligros del mal y la importancia de la fe y la vigilancia espiritual. Además, la figura del anticristo en la Edad Media estaba estrechamente vinculada con las tensiones políticas y religiosas de aquella época. Los conflictos entre el papado y los monarcas europeos, así como las cruzadas y las herejías, alimentaron las especulaciones sobre la llegada del anticristo. En este contexto, el anticristo no solo era visto como un enemigo espiritual, sino también como una amenaza tangible para el orden social y político de la época. Posteriormente, el Renacimiento trajo consigo una renovación del interés por las profecías bíblicas y una reinterpretación de las Escrituras. Durante la Reforma Protestante, figuras como Martín Lutero identificaron al Papa como el anticristo, basándose en su interpretación de los textos apocalípticos. Esta identificación no solo reflejaba las tensiones religiosas de la época, sino también un profundo temor a la corrupción y al poder absoluto. La Reforma Protestante fue un periodo de intensa agitación religiosa y política. Los reformadores, al desafiar la autoridad de la Iglesia Católica, buscaron en las Escrituras una justificación para sus críticas. En este contexto, el anticristo se convirtió en un símbolo poderoso de la corrupción y el abuso de poder que percibían en la jerarquía eclesiástica. Martín Lutero y otros reformadores utilizaron el concepto del anticristo para galvanizar a sus seguidores y legitimar su causa. En sus escritos y sermones describieron al Papa como el anticristo, argumentando que su autoridad y sus acciones eran contrarias a las enseñanzas de Cristo. Esta retórica no solo tenía un impacto teológico, sino también político, ya que socavaba la legitimidad de la Iglesia Católica y fomentaba el apoyo a la Reforma. El Renacimiento también vio un resurgimiento del interés por la literatura apocalíptica y las profecías. Los estudiosos y teólogos de la época exploraron textos antiguos y buscaron nuevas interpretaciones desde las Escrituras. Este renovado interés por el Apocalipsis y el Anticristo reflejaba las ansiedades y esperanzas de una sociedad en transformación, marcada por descubrimientos científicos, exploraciones geográficas y cambios sociales muy profundos. En el siglo XIX, con el auge del milenarismo y los movimientos adventistas, surgieron nuevas interpretaciones sobre el anticristo. Predicadores como William Miller predijeron fechas específicas para el fin del mundo y la aparición del anticristo. Aunque estas predicciones no se cumplieron, dejaron una huella duradera en la cultura popular y en las creencias religiosas contemporáneas. El milenarismo, la creencia en un reinado de 1000 años de paz y justicia bajo el gobierno de Cristo, se convirtió en una fuerza poderosa en el siglo XIX. Los movimientos adventistas, como los mileristas, esperaban con ansias el regreso inminente de Cristo y la derrota del anticristo. Las predicciones de William Miller sobre el fin del mundo en 1844, aunque fallidas, generaron un fervor religioso y una expectativa apocalíptica que resonaron profundamente en la sociedad. Estas expectativas apocalípticas también influyeron en la literatura y el arte de la época. Escritores y artistas exploraron temas de juicio final, redención y condenación, reflejando las ansiedades y esperanzas de una era marcada por rápidos cambios sociales y tecnológicos. La figura del anticristo como símbolo del mal y la oposición a lo divino continuó siendo una presencia inquietante en la imaginación colectiva. Ahora bien, el siglo XX vio una explosión de representaciones del anticristo en la literatura, el cine y otros medios. Obras como El Exorcista y La Profecía presentaron al anticristo como un niño malévolo, destinado a traer el apocalipsis. Estas representaciones reflejaban los temores contemporáneos sobre el mal absoluto y la destrucción global. El cine y la literatura de terror del siglo XX utilizaron la figura del anticristo para explorar los miedos profundos de la sociedad.
En La Profecía de 1976, el personaje de Damien Thorne es un niño aparentemente inocente que resulta ser el anticristo, destinado a causar el fin del mundo. Esta película, junto con otras como El bebé de Rosemary en 1968, capturó la imaginación del público y cimentó la imagen del anticristo como una figura siniestra y omnipresente. Además del cine, la literatura también jugó un papel crucial en la difusión de la figura del anticristo. Escritores como Stephen King y Anne Rice incorporaron elementos apocalípticos y figuras antagónicas en sus obras, reflejando las ansiedades de una era marcada por la Guerra Fría, el auge del terrorismo y las crisis ambientales. Estas narrativas no solo contenían, sino que también ofrecían una forma de procesar y comprender los temores colectivos. La cultura popular del siglo XX también vio la aparición de teorías de conspiración que involucraban al anticristo. Algunos creían que figuras políticas prominentes, como Hitler o incluso líderes contemporáneos, eran manifestaciones del anticristo. Estas teorías reflejaban una desconfianza profunda en el poder y una preocupación por el futuro de la humanidad. Hoy en día el concepto del anticristo sigue siendo relevante tanto en contextos religiosos como seculares. Algunos teólogos modernos ven al anticristo no como una persona específica, sino como un símbolo del mal sistémico presente en nuestras sociedades. Muchos continúan buscando señales de su llegada en eventos globales actuales. En el siglo XXI, la figura del anticristo ha sido reinterpretada en el contexto de los desafíos globales contemporáneos. Los teólogos y estudiosos debaten sobre si el anticristo debe ser entendido como una entidad literal o como una metáfora de las fuerzas destructivas que amenazan nuestro mundo. Esta perspectiva simbólica sugiere que el anticristo podría representar la corrupción, la injusticia y la opresión que persiste en nuestra sociedad. Al mismo tiempo, algunos grupos religiosos continúan buscando señales de la llegada del anticristo en eventos globales. Las crisis económicas, los conflictos internacionales y los desastres naturales son a menudo interpretados como indicios de los tiempos finales. Esta interpretación apocalíptica refleja una preocupación persistente por el futuro y una búsqueda de sentido en medio de la incertidumbre. La cultura popular contemporánea también sigue explorando la figura del anticristo. Series de televisión, películas y libros continúan presentando al anticristo como un antagonista poderoso y enigmático. Estas representaciones no solo entretienen, sino que también invitan a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la lucha entre el bien y el mal en el mundo moderno. A lo largo de los siglos, la figura del anticristo ha evolucionado adaptándose a los miedos y esperanzas de cada época. Desde sus primeras menciones bíblicas hasta sus representaciones modernas en la cultura popular, el anticristo sigue siendo un símbolo poderoso del mal y la oposición a lo divino. El anticristo en su esencia representa la eterna lucha entre el bien y el mal, una batalla que se libra no solo en el ámbito espiritual, sino también en el corazón de cada individuo. Su figura nos desafía a confrontar nuestras propias sombras y a buscar luz en medio de la oscuridad. A medida que avanzamos en el siglo XXI, el enigma del anticristo sigue siendo una fuente de fascinación y reflexión, recordándonos que la búsqueda de la verdad y la justicia es una tarea continua y esencial. Yo soy Javier Garavito y solo me queda invitarte a suscribirte al canal, a darnos un like y a compartir este video para que nuestra comunidad siga creciendo. También te dejo arriba el enlace a otros videos de leyendas que te pueden interesar. Nos vemos en un próximo video.